Primera Crónicas 13, versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Señor los bendiga y tomen asientos, hermanos. Qué triste, hermanos, que leemos esta historia, que el pueblo de Dios pierda el elemento más esencial en toda su existencia. Sería como que en Rosario, Argentina, se pierde el monumento a la bandera. Sería como que en cualquier país el monumento más importante o la estatua más importante se pierda. Sería como que en Italia falta la Mona Lisa. Sería que en el Vaticano faltara la Capellana Sistina. Hermanos, le digo que Israel pierda el arca de Dios era una tragedia que no tenía precedente. Sería como que nosotros faltara, hermanos, lo más esencial. Y a eso quiero llegar. No voy a entrar en cómo perdieron el arca, solamente que sí lo habían perdido. Y fue perdido a un pueblo enemigo, filisteos. Pero lo raro, hermanos, es que perdieron el arca por casi 80 años. Lo perdieron en 1080, lo recuperaron al llevar a Jerusalén en 1003. Pero les digo, hermanos, no estaba todo ese tiempo en la tierra de los filisteos. Estaba en los filisteos su poder solamente 7 meses. Pero no lo volvieron, hermanos, a Jerusalén hasta casi 80 años después. ¿Por qué será así, hermanos? ¿Y qué implicación tiene eso para nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional? Para nuestros países, para nuestra iglesia. ¿Qué implica, hermanos, esta historia de Israel? Hay que notar, hermanos, la trayectoria del arca. Fue a los filisteos, pero le digo, hermanos, el arca del pacto no es para los filisteos. El arca del pacto representa la presencia del Espíritu Santo. El arca del pacto representa el poder de Dios. El arca del pacto representa la gloria Shekinah del Señor Jehová, Dios Todopoderoso de Israel, en medio de ellos, hermanos. El arca del pacto era el centro y la circunferencia de su religión y de su adoración. Sin el arca del pacto no podían adorar. Sin el arca del pacto no podían alabar. Sin el arca del pacto no podían sacrificar. Hermanos, ningún holocausto tenía sentido sin el arca del pacto. Y perdieron el arca del pacto. No podemos perder, mi hermano, el poder del Espíritu Santo en nuestros cultos, en nuestra iglesia. El poder del Espíritu de Dios tiene que vivir cada vez que nos reunamos en 2 o 3 reunidos en mi nombre. Dios tiene que estar en nuestro medio, porque si falta eso, nos falta todo. No pertenece a los filisteos, no anduvo bien con los filisteos no pudieron con el arca. El mundo en que vivimos, hermanos, no puede con el poder de Dios.
En resistencia no pueden. Si no se entregan, hermanos, este poder, aleluya, de Dios que sentimos aquí, lo ahuyenta a ellos. No saben cómo recibirlo, no saben cómo actuar, no saben ni siquiera qué sentir. Hay gente hasta que se ha ido corriendo a nuestros cultos por el poder de Dios que está presente en ese culto. Esta arca nos pertenece, mi hermano. Pertenece al pueblo de Dios. No porque somos dueños de ello, sino porque Él nos ha elegido, hermanos. Él nos ha colocado en esta iglesia. Yo estoy contento, aleluya. Y yo digo, cuando yo digo, hermano, la iglesia, no me refiero solamente a una organización, porque hay muchas organizaciones en nuestro mundo que arrancan con este mismo mensaje, tienen este mismo espíritu y está este mismo poder. Y yo incluyo a nosotros, hermano, que a nosotros nos pertenece el poder de Dios, no por derecho, sino por misericordia y amor de nuestro Dios a este pueblo, aleluya, que no somos, hermanos, dignos y merecedores, pero nuestro Dios nos ha contado dignos de colocarnos en el alto de los redimidos de Dios. Quien se cree dueño o quien se cree digno, perdió. Porque, hermanos, ninguno somos dignos. Hay veces que yo temo un poco de personas que están continuamente en el pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios. Les gustan estar con el pueblo, como los que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. Gustaban sus canciones. Hasta los babilónicos gustaban las canciones de Sión. Cántenos unos cánticos de Sión, le dijeron. Pero, hermanos, es una cosa estar con el pueblo, una cosa ser del pueblo. Cada hijo sentado aquí, hágase parte del pueblo. Cada niño sentado aquí, cada joven sentado aquí, hágase del pueblo. No porque papá es del pueblo, no porque mamá es del pueblo. Usted debe ser del pueblo. Cada joven debe poder decir, yo soy del pueblo de Dios. Y el arca del pacto no es solamente de papá. El arca del pacto es mío también. La presencia de Dios es mío también. El poder de Dios es mío también. Y yo también me hago parte del pueblo de Dios. Aleluya. Los filisteos, cuando vieron el arca, dijeron, no, sáquenoslo. Si usted lee la historia, hermanos, unas plagas vinieron sobre los filisteos. Hasta mandaron ratones, porque aparentemente la enfermedad venía tirado o traído por los ratones. Y unos tumores. Y colocaron ejemplo de eso en oro para enviar como si es posible, apagar la ira de Dios contra ellos. Y llega el arca de pacto, hermanos, a Israel después de 7 meses. Y llega a Bet-Sames, un pueblito. Y que lo que los filisteos no hicieron, así hicieron los israelitas. Los filisteos por lo menos respetaron el arca, sin entenderlo, pero respetaron el arca. Las cosas y joyas de oro que mandaron lo pusieron en una cajita aparte al lado del arca. No se atrevían de abrir el arca y colocarlos adentro. Pero llega al pueblo que debe saber, al pueblo que debe conocer, al pueblo que tiene la palabra, al pueblo que tiene los pergaminos, al pueblo que tiene la instrucción de su Dios. Y ese pueblo abre la tapa del arca como si no fuera nada. Y Dios mata 50,000, 70 hombres. ¿Por qué a nosotros y no a los filisteos? Yo le digo por qué. Nosotros no somos los filisteos. Nosotros somos Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros sabemos mejor. Nosotros amamos más. Nosotros conocemos más.
Hermano, usted es responsable y yo soy responsable por guardar las instrucciones y mandatos y palabras de Dios. Cuando el mundano de afuera infringe la ley de Dios, Él es garantizado misericordia. Pero cuando usted y yo lo hacemos, somos hijos de Dios. No somos hijos, como dice la Biblia, bastardos. No somos hijos de otros. Somos hijos de un Señor y Dios y Padre nuestro. Y por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios que somos ese pueblo. Pero también somos responsables de guardar lo que el Señor nos ha entregado como iglesia. ¿Cuántos creen que somos como cualquier otra iglesia? No, Señor. No, Señor. No somos cualquier otra iglesia. Y no menosprecio a ellos. Solamente reconozco el lugar especial que el Señor les ha dado a usted y a mí, hermano, sin merecer y ser digno. Pero el Señor nos ha colocado cerca al cielo, al lado de los ángeles, conocedores de su nombre. Aleluya, que junto con los serafines podemos gritar: Santo, 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 el Dios Todopoderoso reina. Aleluya, aleluya, aleluya. Triste, hermanos, quedó en casa de Bet-Samesh. Ya lo llevaron a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab. Oh, hermano, increíble que le traiga el arca del pacto a su casa. No ocurrió antes en Israel y no ocurrió después. Pero por un lapso de tiempo, Dios permite que el arca sea personal. Era del todo el pueblo durante toda su historia, desde Éxodo hasta Primera de Samuel. Pero en esta pequeño lapso de historia, Dios dice: lo voy a permitir en casa de familia, mi arca de pacto. Lo que antes el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año en el día de la expiación para ver el arca, para tocar el arca, ahora, hermano, está en casa de familia por 70 años. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Abinadab no le hizo caso. Sus hijos no se dieron cuenta de su gran misericordia de Dios. Quedó ahí durante todo el tiempo de Samuel, 20 años. Todo el reinado de Saúl, 40 años. 10 años en el reinado de David todavía. Y luego David fue a buscarlo. 70 años, hermanos, a 16 kilómetros de Jerusalén. Está la cosa de más valor para Israel. E Israel ni le dio sentir, la Biblia dice, por 20 años. Ni se preocuparon de buscarlo. No les interesó si el arca estuviese en Silo o no. Les daba lo mismo. Hermanos, había llegado Israel en una decadencia de celo santo, hasta que perdieron su celo para Dios, perdieron su amor para las cosas de Dios y se quedaron contentos con su ceremonia y su rutina y las cosas que normalmente hacían aún sin el arca. En una palabra, hermanos, Israel quedó contento con altares sin el arca. Israel quedó contento con altares sin el arca.
¿Quieres sacrificar? Bien, venga a sacrificar. Da un holocausto, bien, bienvenido. El arca no está. La sangre del holocausto se debía rociar sobre los muebles. La sangre del holocausto no tenía sentido sin el arca. Pero la gente quedó tan tranquila y tan cómoda y tan aceptadora de la rutina ceremonial que perdieron el amor y celo santo para las cosas sagradas de Dios. Hermano, digo que eso nunca se ocurra en tu iglesia, en mi iglesia, en nuestras reuniones, en nuestros cultos, que siempre haya un celo santo. Señor, tu presencia tiene que estar aquí. Señor, tu arca de pacto tiene que estar aquí. Si tu arca no está, ¿cómo voy a sacrificar? Si tu arca no está, ¿cómo voy a alabar? Oh, hermano, qué triste tener altares, pero sin el arca. Hay iglesias, hermanos, que alaban a Dios sin el arca de pacto presente. Hay predicadores que predican sin el arca del pacto presente. Hay músicos que cantan sin el arca del pacto presente en su canción. Hay músicos que tocan sin el arca del pacto presente en lo que están haciendo. Hay líderes jóvenes que están liderando jóvenes, pero sin el arca del pacto presente. Hermanos, en Filistea se puede hacer, en los carismáticos se puede hacer, pero no en nuestra iglesia. Tiene que estar el arca de pacto vivo, tiene que estar presente, y sin esa arca no tiene sentido. Alce su mano y alabamos a Dios un segundo, Señor. Perdónenos, Señor. Si somos culpables, Señor, perdónenos. Tu palabra tiene que estar con nosotros. Tu presencia tiene que estar con nosotros. Si falta eso, falta todo. Alabasatarabahakaya. Alabasatarabahakaya. Aleluya. En su iglesia local, hermano, no debe haber ninguna prédica, por más mala que le salga. Tal vez no le sale la palabra, tal vez no está entreverado el tema, pero que no le falte el Espíritu, que no le falte la unción, que no le falta el poder de Dios. Aunque nadie responda, usted puede volver a casa contento que el arca del pacto estaba presente en el culto. Hermano músico, no cante sin el arca. Póngase a orar, como he visto a estos jóvenes orando antes del culto. Y por eso, hermano, estoy agradecido. En otras iglesias pueden leer libros y dar el reporte a la gente y llamarlo prédica. En otra iglesia pueden recoger de internet y buscar algo más o menos amalgado y después decir, esta es voz de Dios. Hermano, en otra iglesia, en Filistea, en Moab, en Amón, ahí en Babilonia, en Nínive, se puede hacer, pero no en Jerusalén. No en Jerusalén. Aquí en Jerusalén tiene que estar arca. No nos puede faltar el arca, hermano. Aleluya. Usted que tiene iglesia, determine, no va a faltar el arca en mi iglesia. La iglesia no va a quedar sin la presencia de nuestro Señor. Nuestras iglesias no pueden ser lugares donde puede estar contenta y tranquila la carne, donde la carne puede venir a sentarse en nuestras bancas y quedarse tranquilo y contento todo el culto porque nada le toca. Hermano, en algún momento esa carne se tiene que sentir molesto. En algún momento esa carne se tiene que torsionar un poco, a decir, algo me está tocando, algo ha venido sobre mí
y no soy yo, y no es Filistea. Esto viene de otro lado, esto viene de Jerusalén, esto viene del arca. Aleluya, aleluya. Que no perdamos. En vano cantamos, en vano predicamos, en vano promocionamos, si no hay arca en medio de Israel. Por eso alguien debe levantarse con un celo santo y gritar como David: traigamos el arca a casa. Traigamos el arca de Dios a casa. Aleluya. Hermanos, nos puede faltar teclado, nos puede faltar guitarra, nos puede faltar músicos, nos puede faltar buenos jóvenes, nos puede faltar muchas cosas, pero no nos puede faltar la presencia de Dios y la gloria de Dios, porque allí quedamos en nada. Oh, Señor Jesús. Traigamos el arca, dijo David. Aguántame un segundo. ¿Cómo lo trajeron? Con cánticos. Lo trajeron danzando. Lo trajeron saltando. Lo trajeron tocando instrumentos de música. Pero con todo eso, lo traían mal. Nos gusta cantar, ¿no es cierto? Nos gustan danzar, nos gustan saltar, nos gustan regocijar, pero eso no nos trae el arca. Eso ayuda, pero no nos trae el arca. Dice: pastor, yo pensé que así tenía que ser. ¿Qué hicieron mal? Esas son cosas buenas, y es verdad que son cosas buenas. Pero erraron, y David reconoció. Él dijo: no lo hemos traído a casa porque no hemos buscado a Jehová según su ordenanza. Pastor, se puede buscar a Dios de la forma que quiera. Usted puede vivir de la forma que quiera y Dios acepta todo. Mira a Usa, que quedó muerto al lado del arca por tocarlo. Y no infundo miedo, sino aliento. Porque Dios quiere un pueblo que tenga el arca en su medio. Dios no quiere espantarnos con el arca, pero sí Dios quiere que nosotros seamos un verdadero pueblo de Israel, un verdadero pueblo diferente a los demás pueblos. Los demás tienen sus ídolos, los demás tienen sus máquinas, los demás tenían como Dagón en Filistea, como Molec en Amón, como Astarot en Moab. Pero le digo, nada que ver con el arca del pacto, donde está la Shekinah gloria de Dios, y desde ahí sale el humo, y de ahí sale el fuego, y ese fuego toca y abriga al pueblo de Dios. No quiero que usted vaya a otra iglesia, pero si usted alguna vez vaya, se va a dar cuenta enseguida de la falta del arca. Es verdad. ¿Sabe por qué muchas iglesias trinitarias, carismáticas de otro índole, sabe por qué tienen que hacer un show cada semana? Es porque es lo único que tienen. Nosotros, que no tenemos ni para hacer un show, tenemos de todo, porque el arca del pacto está en nuestro medio y no nos hace falta otra cosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Porque tenemos mejores músicos, no por talento solo, sino porque la presencia de Dios está sobre ellos. Y cuando cantan, hay un gloria de Dios que sale del alma. Según su ordenanza. Doy 2 o 3 puntos, no voy a terminar, pero le doy 2 o 3 puntos. ¿Qué hicieron mal? Es que copiaban a los filisteos. El pueblo de Dios es un pueblo original. Nuestro Dios es un Dios original. Antes de Él no había nada. Después de Él no habrá nada. Nuestro Dios es único, verdadero, sabio Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Usted, mi hermano, no debe ser fotocopia de ninguna iglesia. Dios no tiene una fotocopiadora. Cada persona individualmente, cada persona particularmente recibe el poder de Dios en su corazón. No es algo colectivo, no es algo corporativo, es algo personal e individual. Y es diferente en cada persona la obra del Espíritu Santo. No somos robots, hermanos, no somos clonos, pero sí somos un pueblo en el nombre del Señor Jesucristo que tenemos al arca adentro. Oh, mi hermano, siento la gran presencia del arca aquí mismo en este culto. Los filisteos no tenían la Biblia, no tenían la voz de Dios. No sabían qué hacer. Así son las iglesias afuera, hermanos. No tienen noción, no tienen idea. Usted, mi hermano, debe conocer este libro. Usted debe saber por qué en el nombre de Jesús bautizamos. Usted debe saber qué versículo hay para que uno sea lleno del Espíritu Santo. Es una vergüenza. Y no sé para quién es la vergüenza. Por eso estoy libre en decirlo. Es una vergüenza que mi nieta de 10 años de edad memorizó 250 versículos de las epístolas de Timoteo, Tesalonicenses y Tito en menos de un año. Y hay jóvenes en nuestra iglesia de 18, 19, 22 años de edad que no saben ni siquiera 10 versículos de la Biblia por memoria. Es una vergüenza. Y no es gloria a mí, era mi hija, gracias a Dios. No perdamos, hermano, la palabra. Israel lo perdió. Cuando perdió el arca, perdió la palabra. Porque las tablas de la piedra, las tablas de la ley estaban dentro del arca. Y cuando cayeron para afuera, así quedó también la palabra. Hermano, usted pierde la palabra, pierde la gloria. Pierde la gloria, pierde la palabra. Necesitamos, mi hermano, la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Póngalo en la cabeza, póngalo en el corazón para no errar. Erraban porque copiaban. Pastor mío, busque su mensaje. Busque su mensaje, por más sencillo que sea. Aproveche de CD, aproveche tiempo de refrigerio, aproveche estas prédicas. Pero le aseguro, hermano, hágalo propio, hágalo original, hágalo arca de pacto. No lo haga copia de filisteo. En un carro nuevo, tirado por bueyes. ¿Qué más? Es que ellos pusieron a 2 hombres
para llevar el arca, que eran totalmente carnales. Ahío y Usa habían estado al lado del arca toda su vida. Eran 2 generaciones, por lo menos, en la casa de Abinadab. Abinadab habría sido su abuelo o algún pariente, pero Usa y Ahío se criaron con el arca. Pero perdieron el temor del arca. Perdieron el valor santo del arca. Hermano mío, somos portadores de la verdad. Somos conocedores de la verdad. Vivimos al lado del arca todos los días. El Espíritu Santo no es nuevo para nosotros. Es algo entendido, es algo conocido. Pero cuidado, mi hermano, de no perder su temor por el arca. De no perder su sagrada reverencia para las cosas de Dios. No entremos, hermano, en la presencia de Dios como si fuéramos algo, hermano. No, Señor, aquí estamos. Todavía creemos en ti. Todavía sabemos que tú eres nuestro Dios verdadero. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor, humildemente pedimos tu bendición, pedimos tu gloria en nuestro medio. Hermanos predicadores jóvenes, no sea un Ahío, no sea un Usa, que llevaban el arca frente al pueblo. Eran hombres, si vamos al caso, profanos, porque no daban valor a lo santo, no daban valor a lo sagrado. No quiero llegar, hermanos, nunca a un púlpito sin un poco de nerviosismo. No quiero llegar nunca a un púlpito, hermano, fuente. Sabemos esas cosas, que no podemos llegar confiado. El filisteo sí, porque no tiene otra cosa. Él tiene que poner una frente. Él tiene que ser en un sentido algo que no es. Pero usted y yo, hermano, podemos con toda confianza espiritual decir: Señor, no puedo yo, pero tú puedes en mí. Aleluya. Yo tengo algo más fuerte que yo. Yo tengo algo más poderoso que yo. Y cuando me acerco al púlpito, no me acerco solo. No tengo un gran show. No tengo un montón de PowerPoint. No tengo tal vez un montón de danzadoras. Lo que tengo, aleluya, es el arca del pacto de Dios. Que cuando se comienza a predicar y cuando comienza a cantar, cae la presencia de Dios como ola de agradecimiento y santidad. No ponga hombres carnales, mi hermano, frente a su gente. No ponga hombres carnales a dirigir al pueblo. No ponga músicos cantantes carnales. No ponga a cantores carnales. No ponga predicadores carnales. Hermano, si hay que usar algo en menos dotado, úselo. Pero que ora, que reciba, que cuando Él sube, no es Él, sino es que es Dios. Cuando canta, es Él, pero es Dios también. Cuando toca, es Dios y no la individualidad de esa persona. Porque Ahío y Usa no eran nadie. Usa perdió el temor de Dios. Y cuando el arca temblaba, él creía que Dios hacía falta su ayuda. No trate de ayudar mucho a Dios, mi hermano. Como predicó el pastor Quintero, Dios no ha tomado venganza, le voy a ayudar. Dios no ha corregido a la hermana. Ya son 2 meses que viene al culto, no se viste como santa cristiana. Yo voy a tomar la medida. Bueno, conversar se puede. Pero hay cosas, hermanos, que solo Dios va a hacer en el corazón de la persona. Hay cosas que solamente el arca del pacto va a hacer en nuestro medio, hermano. No podemos obligar la presencia de un Dios, hermanos, que Él se vuelve cuando Él quiere. Él sopla cuando quiere. Él viene de donde Él quiere y va a donde Él quiera. Así es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, nuestro caso no es guiar tanto, sino buscar dónde está el Espíritu del Señor y ponernos ahí. ¿Sabe cuál fue parte del problema de Israel?
es que se habían acostumbrado de un arca estático. Se habían acostumbrado a un arca que no se movía. Y cuando comenzó a moverse el arca no sabían qué hacer. Hermano, que no suceda eso en nuestra iglesia. Que seamos tan formales, tan profesionales, tan entendidos y letras y ciencias, o tan entendidos en cómo hacer las cosas, hasta que perdamos que cuando el arca se mueve no sabemos qué hacer. Hermano, aunque no entendamos nada, debemos saber una cosa: cuando Dios se mueve, eso es el pueblo de Dios que va a ser bendecido. Y hasta que el arca no se mueva, la gente no recibe. Dos minutos y ya terminamos. ¿Qué diferencia la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom? 70 años en la casa de Abinadab. Levita, hijos de Levita. Y no había presencia de Dios. Así como predicó Pastor Rojas, antes de todo necesitamos el arca en nuestro hogar, el arca en nuestra casa. Nuestros hijos necesitan sentir ese precioso toque de Dios. No solamente en culto cuando están rodeados de gente, sino cuando papá, mamá, hermano y hermano están ahí, y ahí está la misma presencia de Dios. Eso es lo fuerte de nuestra iglesia, hermano. Eso es lo fuerte de la iglesia pentecostal, que no somos solamente fuertes cuando hay 3 o 4 mil personas. Somos fuertes cuando hay 2 o 3 personas. Nosotros somos fuertes en la casa y fuertes en el culto, fuertes en campaña y fuertes en el campo. Hermano, esa es la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y los filisteos. En la casa de Abinadab, y con esto termino, la casa de Abinadab había indiferencia, apatía. La casa de Obed-edom, ánimo de recibir, celo santo para Dios. Abinadab recibió el arca porque lo trajeron, ni lo buscó, ni lo quería, ni lo pidió. Con razón no hizo caso de ella. Pero así, cuando Usa fue muerto por tocar el arca y quedó ahí muerto, toda la gente temblando y atónitos, David no sabe qué hacer. ¿Qué hago con el arca? No lo vuelvo a la casa de Abinadab, pero no lo llevo a Jerusalén, a mi casa. ¿Qué hago? Obed-edom levanta la mano y dice: dámelo a mí. Dámelo a mí. Póngalo en mi casa. Aleluya. Yo hago lugar. Yo voy a hacer lugar para el arca. Si nadie lo quiere, yo lo quiero. Si nadie se hace caso, yo hago caso. Yo quiero que mis hijos tengan el arca en mi casa. Yo quiero que mis hijos conozcan. Oh, hermano mío, usted, mi amigo, hijo de pastor, no sabe la bendición que tiene. Sé que es difícil, sé que hemos orado. Yo también soy hijo de pastor y papá de hijos de pastores. Pero la bendición. Oh, hermano, muchos de sus hijos van a ser predicadores pentecostales. Muchos de sus hijas van a ser esposas del predicador pentecostal. Así como los abogados tienen hijos abogados, los hijos de Dios y los predicadores del Señor deben tener algunos hijos que también sean predicadores, idóneos para la obra de Dios, idóneos para el Espíritu Santo. ¿Quién sabe más del Espíritu que sus hijos? ¿Quién sabe más del poder de Dios que los hijos? Obed-edom, dame el arca.
Hermanos, si usted conoce cómo vivir en aquellos tiempos, no tenían múltiples cuartos en sus piezas, en sus casas. Algunas veces tenían una sola pieza. Y hasta en algunos casos vivía la gente en un entrepiso. Allí ellos dormían y abajo los animales entraban de noche. En ninguna de esas casas tenían ropero porque no tenían ropa de sobra. Tenían algún ganchito por ahí. No tenían lugar para muchos platos porque no tenían alacena, no hacía falta si ellos comían con la mano y con el pan que era bien chiquitito, y así envolvían la comida y lo comían. No tenían tenedores, no tenían cuchillos, no tenían muchas cosas. Y ahora viene el arca del pacto a la casa de Obed-edom, donde no sobraba espacio, donde no había realmente lugar. Si tenía muebles, los tenía que correr o los tenía que sacar. Si él tenía cosas ahí, los tenían que sacarlo de ahí. Él hacía el lugar para el arca del pacto en su vida y en su casa. Hágase usted, hermano, ese lugar. En la casa de Abinadab había muerte. En la casa de Obed-edom bendición a causa del arca de pacto. En la primera los hijos no fueron impactados por el arca. Terminaron siendo profanos. Pero en Obed-edom los hijos sí fueron impactados por el arca y terminaron siendo porteros del arca. En la casa de Usa, en la casa de Abinadab, liviana las cosas de Dios. En Obed-edom, esto es lo más sagrado. ¿Qué pasó, hermanos? De Abinadab no escuchamos más. De los hijos de Usa nada. De los hijos de Ahío nada. Pero cuando hablamos de Obed-edom, él tenía 8 hijos que eran porteros puestos por David para cuidar el arca del pacto, porque el arca los había impactado a ellos. Entonces ellos fueron tan impactados que dijeron a David: háganos caso, queremos ser cuidadores de esta arca porque lo hemos tenido en nuestra casa y no queremos separarnos de ello. Queremos esta arca siempre. Nosotros queremos vivir del arca. Usted lee la Biblia, hermano. 10 capítulos más tarde hay 68 descendientes, hijos y nietos de Obed-edom. La Biblia dice: todos ellos hombres robustos y fuertes para el servicio, señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los músicos pueden venir. El valor del arca del pacto en su hogar y en mi hogar, hermano mío. En su iglesia y mi iglesia. Usted necesita tanto el arca del pacto como David lo hacía falta. Cuando al final lo trajo, era otra cosa. Ya había hecho caso a la ordenanza de Dios. Lo traía en santidad. Lo traía santificándose. Lo traía, hermanos, no solamente con regocijo, sino con un éxtasis personal. Si usted nunca sale de lo que usted siempre hace, le recomiendo que en algún momento de su vida con Dios usted salga de lo común, usted salga de lo ordinario. Yo no digo lo que usted tiene que hacer, no es necesario que salte o dance, pero algo debe haber. En algún momento debe llorar desconsoladamente, no porque ha pecado y no porque está desanimado, sino porque la presencia de Dios es tan fuerte sobre usted que no puede parar de orar pensando en el logro que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. En algún momento de alabanza debe haber algo que sale, no coreografiado, no practicado, no premeditado, sino algo espontáneo que le sale desde adentro. Y usted dice: esto tengo que hacer porque siento al arca de pacto a mi lado. Vamos a orar a Dios y alabar al Señor, hermano mío. El Señor los bendiga en esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias por tu toque. Busquemos el arca un instante aquí, hermanos. Busquemos el arca un instante. Podemos comer hamburguesa después,
Pero importante cuando el arca está, hacer caso del arca. No menospreciar lo que Dios le ha dado. En el nombre de Jesús siento, Señor, tu presencia, tu toque.